Código de las Familias y sus múltiples temas polémicos, interesantes, el Código de las Familias y una versión que será sometida muy pronto al debate popular en miles de reuniones a través de todo el país. Usted, yo, todos tenemos el derecho a opinar, pero no solo a opinar. Con esa opinión estamos construyendo y como resultado, que se refleje en el futuro código la más genuina expresión de voluntad popular de la mayoría. Los temas en el código son muchos. Hoy hemos seleccionado apenas algunos por razón de tiempo. Quédense y verán cuán interesante. Ya comenzamos. Buenas noches. Y estuvo con nosotros hace algunas semanas la vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la doctora Yamila González, uno de los rostros que en todos estos meses y en los que siguen seguiremos viendo, explicando a través de todo el país. Pero otro de esos rostros que ha estado con nosotros en numerosas oportunidades y se va haciendo familiar ya para las cubanas y los cubanos es el doctor Leonardo Pérez Gallardo. Doy la bienvenida al querido profesor, un placer que nos acompañe. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Humberto. Profesor que preside la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y sin duda es una de las voces más autorizadas en materia del derecho de las familias en nuestro país. Doctor, como los temas son tantos, he seleccionado de lo que he visto en redes, de lo que me comentan las personas, de lo que sé también le han comentado a ustedes, y este no va a ser el último. De hecho serán muchísimos programas y en la medida que la consulta popular vaya avanzando también, por supuesto vamos a enriquecer más los debates y se enriquecerá el código. Pero le he traído algunos de esos temas y quisiera sus comentarios generales y después abrimos los temas. Vamos a ver cuáles son y hasta qué punto esto es así o no. Bueno, ya se está comentando del problemita del orden de los apellidos. ¿Es verdad? ¿Se lo han dicho? Sí, ¿Se lo comentan? Supuesto, claro que sí. Bien, sobre eso quiero hablar. Del conocido régimen económico del matrimonio, la doctora González Ferrer hablaba de esto, pero yo tengo otras preguntas también para usted en el día de hoy. La cuestión de los abuelos, profesor. Sí, es un tema muy polémico y muy interesante porque además una manera de visibilizar uno de los sectores vulnerables en el entorno familiar. Gestación solidaria, imagínese usted. ¿Qué es la gestación solidaria? Dígamelo en dos palabras nada más. Pues es una alternativa que se ofrece a las parejas que no han podido procrear de utilizar el útero de una persona que está afectivamente cercana a ella a los efectos de viabilizar ese derecho a poder tener un hijo o una hija. Se dice fácil, pero no lo es tanto, ¿no? No, y tiene una polémica que no cabe duda interesante desde el punto de vista ético, pero el derecho está para llegar a todos y a todas. ¿Es lo que se dice vientre de alquiler? Sí, desde otros ordenamientos jurídicos, pero precisamente el adjetivo juega un papel importante en el proyecto de Código de las Familias. Es una gestación solidaria, sustentada en el altruismo. Por lo tanto, nada de arrendamiento, nada de renta en materia de gestación. Solo para dejar el deseo y lo hablamos más adelante. ¿Se está previendo en el código? Sí, por supuesto. Y O sea, que se puede hacer eso en Cuba. Sí, con varios controles. Bien. Bueno, testamentos, herencias, herederos, ¿cambian determinadas cuestiones? Por supuesto, sí. El Código de la Familia es un tsunami en el Código Civil y por lo tanto incide y repercuta la reforma en el derecho de las familias, en el derecho de las sucesiones. Porque los testamentos, las herencias, los herederos, esto iría en el Código Civil. En el Código Civil. No en el Código de la Familia. Pero si cambia el Código de las Familias... Exactamente, y por eso hay una reforma al Código Civil inminente y contenida en las disposiciones finales del Código de la Familia. Bueno, le invito a tomar asiento, por favor, profesor. Y vamos a comenzar con la cuestión del orden de los apellidos. Aquí varias preguntas que yo le traigo, vamos a ver cuáles pudieran ser esas preguntas, por favor, y comenzar la polémica. Recuerden siempre que este es un instrumento jurídico, esta es una disposición jurídica que está en construcción. Cada una de las ideas del profesor forman parte del momento de la construcción colectiva en el que estamos. Cuando millones de cubanos hablemos, opinemos, construyamos, todo esto pudiera cambiar, profesor. Por supuesto, por supuesto. Históricamente, eso lo sabe todo el mundo, en Cuba el apellido del padre es el primero, históricamente. ¿Por qué cambiarlo ahora? ¿Por qué ustedes proponen cambiarlo? Porque responde al mandato constitucional. La Constitución del 2019 establece claramente que no es posible la discriminación por razón de una serie de categorías sospechosas,
que pueden llevar al discrimen. Y una de ellas es el género o la orientación sexual. Y el género, por supuesto, lleva a que no es posible sustentar una tradición que es una tradición que no responde al mandato constitucional, que quebranta el principio de igualdad entre hombre y mujer cuando establece que el primer apellido que lo establece la ley del registro del Estado Civil. El primer apellido que llevan los niños y niñas es el apellido paterno y el segundo apellido es el apellido materno. Eso discrimina. Pero además, eso discrimina, pero además, Humberto, si como en el código se incluye el matrimonio entre personas del mismo género, no es posible entonces mantener para los matrimonios o las uniones de hecho entre personas del mismo género la posibilidad de que sea la pareja la que elija el orden de los apellidos y mantenerlo en el caso del matrimonio integrado o las uniones de hecho integradas por personas de género distinto. Además de que hay un test de constitucionalidad no superaría. ¿Qué es un test de constitucionalidad? O sea, una norma jurídica cuando se confronta con la Constitución no supera el baremo que la Constitución establece, que es el principio de igualdad y no discriminación. O sea, mantener que el apellido del padre sea el primero, de acuerdo a lo que ya aprobamos en la Constitución, en su opinión, sería discriminar. Por supuesto que discrimina y además no es sino mantener una tradición patriarcal, que además es interesante, Humberto, como en el año 2021 más de 5 o 6 países de Latinoamérica tan cercanos a nuestra idiosincrasia modificaron sus códigos civiles al solo fin de admitir la posibilidad de que la pareja sea la que decida el orden de los apellidos. Algo importante, el orden de los apellidos lo pacta la pareja y una vez determinado para su primer hijo, el resto de los hijos que tengan en común esa pareja tendrán que mantener ese orden. ¿Ah, sí? Sí. ¿No es para cada hijo? No. Usted, una vez que ha elegido para su primer hijo, pues el resto de los hijos tendrá ese orden. Esto implicaría, Humberto, que ya las parejas que ya tienen hijos, una vez entrada en vigor de aprobarse el Código de las Familias, una vez que se apruebe el Código de las Familias, pues no sería posible pactar el orden de los apellidos porque ya tendrían que seguir el orden que la ley anterior establecía. Porque de lo contrario, claro, altera las relaciones que se pueden dar entre hermanos, porque tendríamos hermanos de doble vínculo, o sea, por una línea y por otra línea, que tienen un orden distinto a los hermanos anteriores, o sea, a los hermanos mayores. Claro. Bueno, y cuando la persona vuelve a contraer matrimonio, tiene que volver a ponerse de acuerdo. Claro, cuando la persona vuelve a contraer matrimonio o tiene otro hijo fuera del matrimonio, puede darse el caso de personas que tengan otro hijo fuera del matrimonio, sí pueden pactar el orden de los apellidos, o sea, pueden pactarlo. No quiere decir que ahora las personas casadas no lo puedan pactar. Lo que estoy explicando es que los que ya tienen hijos no pueden pactar el orden porque ya el orden está establecido de acuerdo con esa ley. Estamos hablando de la aplicación sería para aquellas personas que no tienen hijos y los comenzarían a tener a partir de aplicarse, de mantenerse esta opción. De mantenerse esa opción. Pero aquí vamos a seguir con las preguntas porque creo, profesor, esto parece sencillo pero no lo es tanto. ¿El de la madre será el primero ahora? La respuesta es no será el primero. No. Será aquello que acuerden. ¿Y si no se ponen de acuerdo? Si no se ponen de acuerdo, la fórmula que utiliza el legislador, que ha sido una fórmula transaccional, o sea, se ha llegado a una transacción, es mantener el orden de los apellidos tal y como está establecido en la actualidad, primero el apellido paterno y después el apellido materno. ¿Eso no es discriminatorio? Sí es discriminatorio, Humberto, y la fórmula que se utiliza en el derecho comparado es la única que se ha utilizado porque no hay otra alternativa, es el azar. O sea, si no están de acuerdo los miembros de la pareja, el oficial del registro del Estado Civil, al azar, de acuerdo con la técnica que utiliza, determina cuál es el orden de los apellidos. Porque tampoco es posible que el orden de los apellidos se determine sobre la base del orden alfabético. Porque, de lo contrario, las personas que tengan apellidos Valdés o Torres, pues tendrían... Nunca ganarían con un Ávila. Aquí la de perder. Y casi todos los apellidos que se mantendrían serían Álvarez, Armas, etcétera, etcétera. ¿Usted qué le parece que podamos pensar en esa posibilidad? Bueno, esta es una posibilidad que en la etapa porque eso es, por ejemplo, de construcción una moneda, código, digamos, exactamente. Estrella o escudo. Puede ser una moneda u otra vía. Es la vía que se ha utilizado todos los ordenamientos jurídicos. Algo así puede parecer tan elemental. Puede parecer trivial, Humberto, pero aquí lo que prima es el azar. Y el azar tiene efectos en el derecho, sino que se lo digan los seguros. Las empresas de seguro en Cuba y en el mundo están sustentadas esencialmente sobre la base del azar, porque es un contrato aleatorio, hay alia en el contrato seguro. Y a nadie se le ha ocurrido suprimir el contrato seguro porque no hay
porque esté sustentado en el azar o porque sea aleatorio. Entonces, esta es la única solución, porque como muy bien usted dice, si la solución es la que está prevista en este momento, bueno, no deja de ser discriminatorio porque se mantendría la tradición de que primero el orden del apellido paterno y posteriormente el apellido materno. Y esto lleva a que si no hay un acuerdo, pues ya fácilmente con decir no hay un acuerdo, pues el hombre tendría la de ganar con su primer apellido. Y si el acuerdo entre la pareja es que tenga los dos apellidos de uno de los dos, ¿eso es posible? No, no es posible. Y además puede ser esa pregunta que usted me formula. Nos han preguntado algunas personas que lo que quieren es mantener el segundo apellido, o sea, transmitirle a sus hijos el segundo apellido. Si no el primero, sino el segundo. No, la única posibilidad es transmitir el primer apellido que tienen ambos padres y madres o padres en dependencia de la pareja. O sea, que de lo que estamos hablando es del orden del primer apellido Sí, de ambos. de ambos. Solamente eso. Solo el primer apellido. No cabe duda, hay ordenamientos jurídicos que han permitido la posibilidad del segundo apellido, pero la fórmula que hemos utilizado es solo permitir la del primer apellido. Estamos a las puertas de una consulta popular. El pueblo puede hablar, profesor. Puede hablar, y este es un tema interesante y que les atañe a muchas personas. En relación a los apellidos, a ver si me queda alguna que otra pregunta de lo que más he estado escuchando. Además de los padres, ¿qué otra opinión se tomará en cuenta? ¿Un abuelo puede venir y dar una opinión? No. ¿Un tío, una tercera persona? No, porque la filiación pues, es una relación padre, madre e hijo. Y por lo tanto, quienes determinan estos temas son los padres y las madres. No quiere decir que en el caso cubano, saben que las abuelas siempre son muy empoderadas y hasta en el nombre de los nietos intervienen las abuelas. Entonces, no quiere decir esto que no lo hagan en el orden fáctico, pero no tendrá una cobertura jurídica, una protección legal. Solo lo determinan los padres y madres. Bueno, tema muy, muy interesante el de los apellidos. Yo propongo dejar que avancemos en la consulta y ver qué se va generando. Quizás podamos hacer tal vez hasta un programa completo sobre este tema y ver qué viene por ahí. Hay un segundo tema que tiene que ver con el régimen económico del matrimonio. Aquí traigo varias preguntas para usted, profesor, y vamos a ver la gráfica que tenemos. Y yo le diría en primer lugar, cuando se contraiga matrimonio, ¿qué cambia en materia de bienes, de aprobarse la propuesta que ustedes están formulando en el Código? Mire, Humberto, una de las reformas más importantes que proyecta este Código es en el orden patrimonial del matrimonio. Y lo que hace es reseccionar las investigaciones que se han realizado en Cuba, no solo en el campo del derecho, sino en otras áreas. ¿Qué se busca? Se busca potenciar el libre desarrollo de la personalidad, artículo 47 de la Constitución, y además la libertad y la autonomía. Es la pareja la que puede determinar, de acuerdo con su proyecto de vida, a qué régimen económico del matrimonio se va a escribir. Y en ese sentido tendrá dos opciones: o solicitar o pactar un régimen de separación, que supone que cada uno de los cónyuges administra y dispone de todos los bienes, Humberto, de los que compró y adquirió antes, que eso por supuesto siempre han sido propios, pero de los que adquiera estando vigente el matrimonio. O utilizar un régimen mixto que le permite adscribir un determinado tipo de bienes a separación, o sea, un modelo de separación de manera tal que determinados bienes van a ser privativos. La pareja determina que todos los bienes muebles que adquiera, que compre, va a tener el carácter de bienes privativos, pero todos los bienes inmuebles, por ejemplo, que adquiera, sí, cuando hablo de bienes inmuebles no solamente hablo de una vivienda, puede ser también un panteón. O sea, los bienes inmuebles que adquiera van a tener el carácter de comunis, porque así lo han pactado. ¿Qué implica la comunidad? Que van a administrar y van a disponer en común del bien. Pero si la pareja no ha pactado, el legislador presume. Y lo que presume el legislador es que si el matrimonio es una comunidad de afecto, si el matrimonio es una comunidad de amor, si en el matrimonio se comparten tanto las alegrías, las ventajas, los beneficios, pero también el matrimonio implica compartir la tristeza y compartir los momentos duros, también se comparten todos los bienes. El legislador presume que si usted no ha pactado, el régimen va a ser el régimen de comunidad. En otras palabras, se podrán poner de acuerdo, pero si no se ponen de acuerdo, se presume que todo es de ambos. Exactamente. Es así. Exactamente. ¿Cuándo se ponen de acuerdo? Deben ponerse de acuerdo antes de formalizar matrimonio. Se llaman pactos matrimoniales y esos pactos matrimoniales se van a concertar ante notario antes del día en que formalicen el matrimonio. Un momento, estamos hablando de que antes de casarse habrá que hacer otra cosa antes. Sí. Sí. Estoy hablando así con estas palabras para poder entender. Para que se entienda. Será un trámite previo al matrimonio. Un trámite previo. Cuando usted se siente delante del notario o el registrador, ya eso estará claro porque se hizo antes. Exactamente.
usted lo va a instrumentar, o sea, usted lo va a documentar ante notario. Pero y si se no, va a inscribir a pero si no posteriori. lo hace, usted puede contraer matrimonio, pero se presume que todo será de ambos. Exactamente. Y si después, al tercer mes del matrimonio, usted ha pensado que lo mejor es un régimen de separación, tiene que esperar. Tiene que esperar un año. O sea, si no ha pactado un régimen desde el punto de vista económico, por ejemplo, separación o régimen mixto, antes de formalizar el matrimonio tiene que esperar un año. Y la razón, Humberto, por la cual se espera un año es para darle seguridad a los acreedores de esos cónyuges. Tengamos en cuenta que este código se aprueba en un escenario económico en el que toma auge la micro, mediana y pequeña empresa. Por lo tanto, hay acreedores que han apostado a concertar un contrato con estas personas bajo un régimen de comunidad y no pueden, pues, de un día para otro cambiar un régimen de separación. Por eso es que se establece un plazo de un año, transcurrido el cual usted puede pactar. Una vez que lo ha pactado, Humberto, usted lo puede modificar, pero cualquier modificación en el régimen económico del matrimonio se va a inscribir al margen del matrimonio. Va ahí en la certificación. Exactamente, en el asiento de inscripción del matrimonio, al margen del asiento de inscripción del matrimonio, que por supuesto es una sección que forma parte del registro del Estado Civil en Cuba. ¿Usted qué recomendaría? Que a la hora de contraer matrimonio ya se haya pactado antes. Humberto, es una recomendación. Esto es un tema muy privativo de la pareja y depende del proyecto de vida que tenga esa pareja. Depende de las bases de esa unión, o sea, esa unión, cuando me refiero a esa unión, de esa unión matrimonial, ese matrimonio. Cabe la posibilidad que lo mejor sea un régimen de separación, pero hay en otro caso otras parejas que para su proyecto de vida es lo más importante no pactar y que todos los bienes sean comunes. Lo importante es que la pareja esté informada de las alternativas. Ya la decisión le corresponde a los cónyuges, pero que sepan que existe esa posibilidad y que, por supuesto, las personas que en un futuro van a concertar un contrato con personas casadas siempre tendrán que preguntarle bajo qué régimen económico se casaron. Si bajo con un régimen de separación, un régimen mixto o un régimen de comunidad. Esto llevamos 47 años desde que está vigente el Código de la Familia del 75 en que no se podía pactar. Y por lo tanto es importante educar a la población cubana, no solo respecto de los que pacten, sino de los que no han pactado. Claro. Y en relación también conocer que existe esa posibilidad. Aquellos que se casen de acuerdo con el régimen económico que establece el vigente Código de Familia tienen la posibilidad a posteriori de también pactar y modificar ese régimen, aunque su matrimonio fue concertado de acuerdo con las normas que prescriben el actual Código de Familia. O sea, no me impiden que si yo estoy casado en la actualidad, pueda después de la vigencia del Código de las Familias, poder pactar un régimen y cambiar el régimen de comunidad a régimen de separación o a régimen mixto. O sea, me casé en el año 1995, pero se aprueba el nuevo código que establece la división. Puedo ir a rectificar. Exactamente. Pero es de ahora en adelante, ¿no? Exactamente. Lo que tenía o lo que adquirimos antes de este momento sí entra en la comunidad, imagino, ¿no? Sí. Algo que quiero también apuntar, en aras de proteger al cónyuge que está en una situación de discapacidad y se ha casado, digamos, una persona que está en una situación de discapacidad y hay otro cónyuge que quiere administrar los bienes y su pareja está en una situación de discapacidad, le han nombrado un apoyo con facultades de representación, o en el caso de un cónyuge, por ejemplo, que en ese régimen de comunidad es víctima de violencia familiar, sí, el Código de la Familia prevé la posibilidad judicial de una separación de bienes. O sea, la separación a la cual me refería anteriormente es voluntaria, por pacto matrimonial, pero cabe también que como una medida de protección del patrimonio, el cónyuge que esté en una situación de vulnerabilidad le solicite al tribunal una separación de bienes cuando el régimen que rige ese matrimonio es el de comunidad y, por supuesto, el victimario no está de acuerdo en separar los bienes, pero la víctima requiere administrar y disponer los bienes a pesar de que no se quiere divorciar, pero quiere separar los bienes. ¿Será posible? Algo que no está previsto en el vigente Código de la Familia, pues prevé la posibilidad de una separación judicial. Y en ese sentido hago la distinción. La que se pacta es una separación voluntaria y esta otra es una separación de carácter judicial que tiende a proteger a uno de los cónyuges cuando está en una situación especial a la cual se refiere el proyecto. Claro, lo cual es coherente con el resto del articulado del propio código que protege a personas en situaciones especiales, pero también la Constitución que tiene esta vocación. Y antes de pasar a otro tema, Humberto, me parece importante que la población cubana conozca
que aun cuando usted pueda pactar un régimen de separación, el código establece disposiciones preliminares, un régimen primario. ¿Qué supone ese régimen primario? Que hay normas que tratan de proteger o tutelar la igualdad entre los cónyuges, la solidaridad entre los cónyuges, el auxilio entre los cónyuges, la prohibición de cualquier tipo de violencia intrafamiliar, incluida la violencia económica o patrimonial. ¿Con ello qué quiero decir? Que usted puede pactar una separación, pero esa separación no puede llevar a vejaminar, humillar o afectar notoriamente en el orden económico patrimonial a uno de los cónyuges. Hay normas imperativas. ¿Qué quiero decir con la expresión normas imperativas? Normas que la voluntad de las personas no pueden sustraer, no pueden evadir su aplicación. Y son esas que tratan de proteger valores constitucionales dentro del matrimonio. De ahí el vínculo Constitución, Código de las Familias. Este tema, eso que acaba de decir específicamente, creo que merece toda una reflexión futura. Porque en el ejercicio de la libre, de la espontánea voluntad de la persona, puede aparecer la mala fe. Sí. Y puede aparecer el deseo de afectar a alguien que incluso fue tu pareja durante mucho tiempo. Y eso puede darse perfectamente. Y esa persona estará desprotegida porque en algún momento antes dijeron, no, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Creo que me parece, fíjese, un punto interesantísimo. Por ahí venía la otra pregunta que tenía. ¿Se dan muchas situaciones en Cuba problemáticas así, parecidas? Yo creo que la respuesta sí. Muchos conflictos, sí. ¿La solución del código podrá resolver todas las situaciones que se dan actualmente? Yo diría, mi opinión es no. Todo no lo puede resolver, pero creo que por ahí, si vamos por ese camino y la cultura jurídica de la población, sobre todo previendo una solución antes del conflicto, creo que pudiera ayudar. Humberto, al legislador del Código de las Familias le tiene que ayudar los operadores del derecho cuando se aplique el Código de la Familia. El Código está lleno de buenos propósitos, de intereses, hay una intencionalidad de proteger los distintos actores dentro del entorno familiar y sobre todo los más vulnerados a lo largo de la historia. Pero es importante también que los operadores del derecho, que los jueces, los notarios, los abogados, utilizando las herramientas que ofrece el Código de la Familia, también sean creativos a la hora de dar soluciones a todos estos problemas, porque la vida social es mucho más rica que las normas, incluido de un código tan novedoso como el Código de las Familias. Vamos a hablar de los abuelos, no porque hemos agotado este tema, sino para avanzar hacia el otro y veamos qué preguntas le traigo, profesor. ¿Qué derechos que hoy no se reconocen, fíjense, qué derechos que hoy no se reconocen, no tienen los abuelos con sus nietos, bueno, pues podrán tener? Pues entre ellos, Humberto, el derecho de comunicación familiar. No está reconocido en el Código de Familia del 75 el derecho que tiene el derecho de comunicación familiar. Es un derecho relacional que le permite y que es importante en la educación y en la formación de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuántas abuelas y abuelos no se ven privadas de la comunicación familiar porque los padres se lo niegan por causas injustificadas? Y hoy no tienen cómo... Bueno, cómo hoy proteger. aplicando la Convención sobre los Derechos del Niño es posible, pero no está expresamente reconocido en el Código de Familia el derecho de comunicación familiar entre abuelos y nietos. Solo aparece el derecho de comunicación familiar entre padres e hijos. Y aquí se reconoce, se regula y además, digamos, utilizo ahora la palabra sanción, entre comillas, lo sanciona de manera tal que aquel de los padres o madres que le impide a los abuelos comunicarse con los nietos de manera injustificada puede ser incluso causal de exclusión de la herencia. Si usted le ha negado la abuelidad, si usted le ha negado a su propio padre la posibilidad de comunicarse con los nietos, pues usted no tiene derecho a heredarlo. El resto de los herederos puede interesar la exclusión de la herencia. Por lo tanto, ¿En serio eso? aquí se reconoce en sentido positivo el derecho de comunicación y las consecuencias que tiene la violación injustificada del derecho de comunicación familiar. Sí, pero puede ser que no sea el hijo, doctor, que sea la otra parte de la pareja, o sea, que se lo niegue, digamos, el padre a la abuela materna. Claro, pero si ya es una cuestión de es la nuera la que se le niega o es el yerno, pues entre nueras y yernos no tienen derecho hereditario respecto a los suegras y suegros. Pero ahí también tiene ese Ahí abuelo... lo que sí puede pedir es interesar el régimen de comunicación familiar. O sea, que el pero tribunal dictamine. sin la consecuencia directa de que pueda ser excluida de la sucesión. Pero no solo se prevé el derecho de comunicación familiar, se fortalece también el derecho que tienen los abuelos y abuelas en la posibilidad incluso de que a su favor se le pueda delegar el ejercicio de la responsabilidad parental. Esto era impensable en el Código de Familia del 75. O sea, los abuelos y abuelas pueden, en situaciones excepcionales, pueden los padres y madres delegar algo tan
tan vital o importante como es ejercitar la responsabilidad parental. Los abuelos y abuelas, además, pueden solicitar una guarda de hecho que no está prevista, o sea, la posibilidad de que se pueda instrumentar o que pueda por vía notarial o pueda constatarse de que existe una guarda de hecho, o sea, una protección que tienen los abuelos y abuelas El abuelo respecto a los nietos y nietas. Quien tiene al nieto Exactamente, físicamente, exactamente. porque mamá, papá no están, digamos, en Cuba. Estamos cumpliendo una misión internacional. Hoy legalmente no hicieron la eso delegación, exactamente. Se reconoce expresamente la guarda y cuidado a favor de los abuelos y abuelas. Increíblemente, pero el Código de Familia del 75 no lo establece. Sobre la base de una interpretación del artículo 89 del vigente Código de Familia, se permite que los abuelos y abuelas tengan la guarda y cuidado. Pero además, Humberto, las sentencias de los tribunales cubanos que se han pronunciado sobre ello son escasas y digamos que son sentencias que datan de la última década. O sea, durante 30 y tantos años estuvo vigente el Código de Familia sin sentencias que concedieran la guarda y cuidado a favor de los abuelos y abuelas. Y ahora sí aparecen los abuelos y abuelas en el orden. Es importante, mire, yo hice un estudio. El Código de Familia del 75 cita en 4 oportunidades a los abuelos y abuelas. Y el proyecto de Código de las Familias, pues desde los primeros artículos en las disposiciones preliminares está diciendo que los abuelos y abuelas tienen un valor importante o trascendental en la formación de los nietos y nietas, en la transmisión de costumbres, en la transmisión de valores y en la labor que han desempeñado los abuelos y abuelas cubanas en el cuidado de los nietos. Fíjense si es interesante lo que está pasando en materia del Código de las Familias en Cuba y toda la consulta y la posibilidad de que lo aprobemos, que todo esto que acaba de decir el doctor, el reconocimiento en ley de esto que él acaba de decir, no es más que el derecho pareciéndose a la vida real, porque ¿en qué familia cubana el abuelo no ha ejercido una influencia directa, yo creo que en la inmensa mayoría, sobre el nieto o sobre la nieta? Pero además en nuestra formación existen muchísimas cosas de esos abuelos cuando han estado cerca de nosotros. Que se reconozca no es más que se parezca el derecho a la vida real. Aquí se nos acabó el tiempo, pero yo le propongo lo siguiente. ¿Usted podrá venir la semana que viene? Pues con todo Usted puede gusto. estar el lunes que viene con nosotros. Todo gusto. Le voy a adelantar y a usted también cuáles serían algunos de los temas sobre los que vamos a hablar. Miren, con relación a los abuelos, ¿qué me quedó pendiente? Vamos a ver, por favor, de los abuelos lo siguiente. Vamos a ver esa gráfica con algunas de las preguntas que me quedaban por ahí. Ante la falta de acuerdo entre padres y abuelos, ¿quién decide sobre el nieto o el hijo? ¿Se tomará en cuenta la opinión de los nietos, profesor? Porque estamos hablando de los abuelos, de las abuelas, de los padres, y lo que dice el niño o lo que dice la niña. Aquí hay otro tema que tiene que ver, vamos a avanzar con la gestación solidaria. Yo le preguntaba al inicio y propongo el lunes que viene hablar sobre el asunto. ¿Qué es la gestación solidaria? Nuestra cultura y la gestación solidaria. Usted ha dicho vientre de alquiler, no, nada que ver con renta, estamos hablando de solidaridad, pero existe una cultura en Cuba. ¿Hasta dónde podemos o no romper con esa cultura? ¿Contamos con las condiciones materiales para hacerlo? Creo que también hay que hablar de tecnología, de condiciones de nuestro sistema de salud para esta gestación solidaria. Otro tema, testamentos, herencias, herederos. Antes de entrar al programa conversábamos con el colega Javier y hablábamos de esto y decía, yo creo que una de mis principales preocupaciones está por ahí. Si se reconocen múltiples formas de familia, ¿van a cambiar las reglas para heredar, profesor? Claro. Tienen que cambiar. Por supuesto, si estamos hablando de una familia multiparental, también hay que pensar en una sucesión multiparental, para ponerle un ejemplo. Fíjense cuántos asuntos vamos a dejar para el lunes que viene. Y si yo no estoy de acuerdo, profesor, con 5 de los temas, 5 de las propuestas que veo que parece que van a ir al código, pero 10 sí, ¿usted votaría sí, indudablemente? ¿Votaría no? O estoy de acuerdo con 3 o 4, pero con 3 o 4 no, estoy ahí en par y par. ¿Qué hago? Yo creo que todos los ciudadanos cubanos y las ciudadanas cubanas tienen que hacer un balance, Humberto, de lo positivo o de los beneficios que pueden representar. Y verlo no desde una posición egoísta de lo que yo puedo estar conforme de que en estos artículos está la familia que yo quiero construir, que yo construí o de la cual vengo. El Código de Familia hay que verlo con una filosofía de inclusión y con una filosofía de multiplicidad de oportunidades. Y es importante que en esa filosofía los árboles nunca nos impidan ver el bosque. Los árboles no nos impidan ver el bosque. Y que el lunes que viene no le impida regresar para que vuelva a escuchar, a ver al doctor Leonardo Pérez Gallardo. Un placer que nos haya acompañado. Para mí también. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos.